Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, comenzamos el programa hablando de estos 22 años que pasaron desde la inundación del 2003, pero las personas que lo vivieron lo tienen que revivir de una manera muy trágica. Aquellas personas que han perdido familiares, que tuvieron que vivirlo en carne propia, el traslado, la mudanza con el río ya en sus casas. Y queríamos escuchar uno de los testimonios y contactamos a Analía Molinari y le damos la bienvenida. Hola Analía, ¿cómo estás? Adriel, Cata, Facu y Beba te saludamos. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo queda la memoria a 22 años de haber sufrido esta tragedia? Bueno, todos los años es difícil, pero bueno, sobre todo tratar de acompañar y tramitar todo lo doloroso que fue el 29 de abril del 2003 de manera colectiva. Bueno, desde la marcha, haciendo memoria desde los lugares de trabajo, en la escuela, hablándolo, porque, bueno, quedó la deuda de la justicia y del Estado, entonces, bueno, se tramita de otro modo, por otros caminos, ¿no? Bueno, ¿cómo te enteraste vos que estaba llegando la inundación o cómo fue tu situación en el momento que tuviste que vivirlo? Bueno, yo vivía en ese momento en Barrio Chalet, mi familia sigue viviendo ahí actualmente, y en el barrio, de algún modo, como que esto de inundarnos era un cotidiano, porque bueno, si se ubican, vieron que Chalet está como para abajo, está hundido, y las inundaciones llovía y se inundaba el barrio, ¿no? Entonces como que era algo habitual. Yo me acuerdo en la infancia inclusive de jugar con la inundación, pero ya estaba como el mito instalado con relación al terraplén, de que no estaba terminado, de que en cualquier momento podía pasar algo peor, pero como que nunca creímos porque teníamos esta idea de la inundación más como instalada, naturalizada. Uh-huh. Y bueno, y ese día yo no estaba estudiando, estaba en la facultad, todavía era estudiante, estaba con una amiga estudiando. Mi casa tenía una planta alta, bueno, la tiene todavía, pero en ese momento estaba con una amiga y se asoma una vecina a decirme: si nos inundamos, ¿podemos venir acá a tu casa? Yo dije: sí, obvio, no hay problema, pero teniendo en la mente las inundaciones de la infancia, ¿no? Nunca algo tan extraordinario. ¿Te asombró a vos ese comentario de la vecina? Sí, yo dije: qué raro, tanto. Bueno, y ese día los vecinos que tenían las casas más bajas y que estaban como más advertidos de la situación, empezaron algunos a juntar las cosas, nos empezaron a avisar. Mi abuela, que en ese momento estaba viva, les había cocinado unas masitas, unos buñuelos, se los había llevado. El clima estaba horrible, no, un día como hoy estaba nublado, estaba fresco, garuaba, y era todo así como muy extraño, todo. Y bueno, durante el día nos empezaron a llegar estas noticias de que el agua llegaba, de que empecemos a juntar las cosas. Los vecinos nos empezaron a acercar algunos muebles, colchones, porque mi casa estaba más alta en relación a las demás. Y cuando nos dimos cuenta, ya era la tarde, con el agua subiendo muy rápido y sin dimensionar en ese momento hasta dónde iba a llegar.
porque ya que el agua empezara a entrar a mi casa, que está a 1 metro en relación a la calle, ya era un montón, ya no eran las inundaciones de la infancia o de jugar, digamos. Y después, bueno, fue todo muy rápido, en una noche que pasó de todo, que bueno, después se empezaron a escuchar los gritos de los vecinos, la incertidumbre, el olor a gas de los tubos que empezaban a flotar, los perros que habían quedado atados en el patio, en los patios, ¿no?, del barrio, y todo muy raro, no muy. En ese momento sí, de mucha angustia y mucha incertidumbre también. Mucha incertidumbre, sí. ¿Y vos con quién vivías? Y yo en ese momento, mi familia estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y mi abuela, la mamá de mi papá. Y estábamos ahí toda la noche, más otros vecinos. Que nos quedamos toda la noche, salimos el 30, no sé, habrán sido las 6, 7 de la mañana, no me acuerdo bien el horario, por una ventana que nos sacó otra persona, no sé si era un vecino, un anónimo, no era nadie del Estado, digamos. Con los cables que nos daban a la cintura, o sea, para que se den cuenta de la altura del agua, y ahí ya no pudimos salir para Santa Fe, sino para Santo Tomé, con todas las luces cortadas, todo el puente oscuro, el ruido del agua, bueno, y nos evacuamos en la Escuela de Comercio de Santo Tomé. Ahí nos recibieron y después fuimos a la casa de unos amigos en ese momento. ¿En la casa quedó alguien? Porque recuerdo que en ese momento muchas personas decían, bueno, al menos me quedo para cuidar las cosas, o el mismo hecho de no querer irse. No, el 30 cuando salimos, que ya había más de 4 metros de agua y que no sabíamos hasta dónde iba a llegar. No, salimos todos. En ese momento no se cerró como se pudo y no se priorizaron estar juntos, digamos, más allá de lo material, y salimos todos. En ese momento no quedó nadie. Después sí volvimos, ya al otro día, bueno, con el sonido del helicóptero permanentemente, que es algo que se recuerda y que sigue resonando, con también esto de las historias de estar entrando a robar, están sacando, y bueno, entonces ahí sí, después sí ya empezó a volver mi papá, pero bueno, con otros cuidados, digamos. Analía, vos en tu caso perdiste a tu abuela, ¿puede ser? Sí. Sí, el martes fue la inundación y el viernes de esa misma semana, ya en Santo Tomé, en la casa de estos amigos, se descompone. Fuimos en ese momento se llamaba, creo que el 7 de marzo, ahora el sanatorio ahí en Santo Tomé, ahora creo que tiene otro nombre. Sí. Y fallece, producto de la angustia, de la tristeza, claro, de todo esto que estábamos viviendo en ese momento. Así que sí, mi abuela como un montón de otras personas no figura dentro de la lista oficial de los fallecidos por la inundación, pero sí de las listas que hizo, bueno, la Marcha de las Antorchas, por ejemplo. Claro. De las personas que fallecieron como consecuencia o producto de la inundación, no necesariamente el 29 de abril,
porque, bueno, dejó secuela. Lo de mi abuela fue inmediato, pero después también, sobre todo la gente grande, esto de recordar lo que costó la recuperación, sí, empezar a dimensionar todo lo que se había perdido, y las cosas sobre todo que no se pueden recuperar, como las fotos, recuerdos, bueno, hay cosas que van más allá de lo material, ¿no? En tu caso, ¿cuánto tiempo estuviste vos y tu familia evacuados? Y nosotros no pudimos volver hasta diciembre de ese año. Mucho tiempo, muchísimo. Sí, y cuando volvimos no eran las mejores condiciones para volver a una casa, pero bueno, así evacuados en la escuela de comercio estuvimos unas horas y después en las casas de estos amigos, y después, bueno, se tuvo que alquilar una casa, un departamento para mientras íbamos arreglando la casa de chalet, pero y lamentablemente hubo gente que tuvo que volver inmediatamente, con todo lo que se implicaba, el olor, las infecciones, las cuestiones eléctricas y lo deprimente que era el panorama. Todo, yo me acuerdo de todo muy gris, el olor, ese olor tan particular a podrido, a tristeza, así que sí, eso. Sí. Y Analía, ¿cuándo pasan estos aniversarios? ¿Cuándo podés o pudiste recordarlo y poder contarlo como lo estás contando ahora? ¿Al cuánto tiempo, quiero decir? ¿Pasó mucho? Sí, pasó mucho. No sabría decir exactamente cuándo, pero capaz que creo que cuando se cumplieron los 10 años, a empezar a contarlo de otra manera. También con amigas o familiares, empezar a recordar también algunas anécdotas que te hacen reír del momento, ¿no? Como por ejemplo, para cambiar un poco también el relato. Sí. Y de una vecina que cuando la sacaron por la ventana, ella pidió que la llevaran hasta el shopping. Claro, sacándola por la ventana y ella pedía que la lleve. Ella vivía hasta el shopping porque por ahí vivía cerca un familiar, pero quedó como la anécdota. Claro. Con una amiga nos reímos y no es un taxi lo que se claro. En ese momento, bueno, sí. qué sé yo, cosas así también que como que permiten sobrevivir, digamos, a todo lo que y fue en ese pasando. momento, Analía, ¿cómo te va? Facu te saluda. Hola. ¿Estabas estudiando, trabajabas? ¿Cómo fue eso, volver con lo cotidiano, ¿no? Una vez que pudiste, contaste que estuviste un tiempo, tu familia hizo el esfuerzo de alquilar una propiedad para tratar de afrontar de nuevo la reconstrucción, de volver a casa después de todo eso, ¿no? De ese panorama. Tuviste esa posibilidad. ¿Cómo fue el después? Volver, no sé, a retomar los estudios, ¿te acordás de ese momento? Sí. Bueno, yo estaba estudiando el profesorado de Historia en la Facultad de Humanidades, en el Pozo, que fue medio complicado retomar, pero por suerte, al ser una facultad más chica, digamos, que tenemos otros vínculos también en ese momento con los profesores, la gente, también con el centro de estudiantes. Yo también participaba en ese momento. Bueno, estaba ahí que dejaba o que seguía.
porque la cabeza Claro. estaba en otro lado. Y bueno, y un profesor me invitó a formar parte de un proyecto de investigación que había en ese momento un financiamiento, no recuerdo cómo era el programa, Ujú. y bueno, como que me enganché desde ahí, por suerte, pude hacer ese trabajo de investigación y de a poco ir retomando, ir recuperando y bueno, y continuar con la carrera. Pero también, bueno, mi hermana también había empezado a trabajar, varias cuestiones para ir viendo cómo colaborar también en la parte Claro. económica. Ujú. Así Que- que sí. Ujú. Analía, Pero sí. Ujú. Esa es la parte linda Claro. también, ¿no? Del el acompañamiento, la ayuda, la comprensión. Me parece que ahí se encuentran un montón de afectos también que bueno, que eso también trae un recuerdo lindo, si se quiere. Sí, en ese sentido sí, para lo que fue el acompañamiento de la inundación del 2003, también de mucha organización social, pero no fue lo mismo después con la inundación del 2007, Claro. que también por ahí muchas veces no se recuerda, que fue en el proceso de recuperación de las Claro. familias y del barrio, y ahí ya empezaron a circular otros discursos más agresivos de, bueno, ¿por qué siguen viviendo ahí si saben que es una zona que se inunda? Sí, claro. Y como que ahí no se sintió tanto la ayuda, sino más bien el reproche. el reproche, como que fuese muy fácil comprarse una casa en otro lado, Claro. ¿no? Sí, en cuanto a lo económico, pero también en cuanto a lo sentimental, como si fuese mental, fácil claro. cambiar de lugar, ¿no? Claro, sí, hay mucha gente que elige su casa y el barrio mismo. A mí el barrio, si bien yo ya no vivo ahí por otras cuestiones, digamos, pero la gente quiere el barrio y el lugar donde crece, Exactamente. donde está, y quiere que mejore, no necesariamente tener que irte de otro lugar, a otro lugar. Ujú. Cata, ibas a... Sí, no, en alguna oportunidad creo que Analía contaste que la vuelta a tu casa era como, por un lado era tu casa, pero ya no la reconocías como tal, que algo había cambiado mucho, digamos, ¿no? Sí, Esa sí, sensación ambivalente, digamos. sí, de extrañamiento. Claro. Sí, es que no, cuando la primera vez que entras, que abrís la puerta y ves, no es solo ver, sentir, oler y ver está todo detonado, que agarrás cosas podridas que no sabés qué son, que no podés ni entrar a tu pieza, que tenés que empezar a tirar todo indiscriminadamente porque no sabés qué sirve, qué no, está todo, no es tu casa, Claro. Claro. no es la casa que vos dejaste por la ventana, Mm. no es tu casa, no es el barrio, no es la gente. En mi caso tampoco estaba mi abuela, viste que, bueno, en general cuando uno entra a la casa o entras a la puerta, abrís la puerta, digo, y sabés con lo que te vas a encontrar. Claro. No sé, tu mascota, un ser querido, un cuadro, y bueno, y acá era abrir la puerta y era otro lugar. Entonces todo ese proceso de volver a transformarla en hogar es más largo y a veces es más difícil, sobre todo cuando te falta una persona que amás con todo tu corazón y que, como en mi caso, mi abuela, digamos. Ujú. Sí. Y cuando vieron las imágenes de Bahía Blanca este año, ¿eso Yo no pude, hay removió? cosas que no pude ver, sí. Mira, Sí. Hay cosas que capaz suena medio egoísta, pero yo decía, hay esta gente, no, qué tremendo, cambiaba de canal, traté de ayudar con lo que pude, pero sobre todo
vi un segundo de unas imágenes del hospital en Bahía Blanca, creo que era el hospital de niños, y no lo pude seguir viendo, no. Llega un mensaje, vos contabas que ese día estabas estudiando con una compañera y dice: saludos para Analía Molinari desde San Jerónimo Norte. Ese día de la inundación yo iba a ir a estudiar a su casa, pero no pude viajar desde mi pueblo. Soy Malvina, compañera de estudio de Analía. Sí, tal cual. Estábamos preparando un trabajo práctico con Malvina y yo estaba estudiando con la que sí pudo ir, que éramos 3, con Ani, que es de Esperanza, que en ese momento cuando viene la vecina, esto que contaba al principio, que fue todo raro, yo dije: che, Ani, por las dudas volvete a tu casa, no vayas a hacer cosas, no sé. Y se volvió y fue el último colectivo que pudo pasar. Pero sí, éramos Malvina, Ani y yo éramos como el grupo, sí. Bueno, te está escuchando y está recordando también ese momento. Sí, y después, tu anécdota de risa, que decís que después se pudo comentar con el tiempo, ¿no? Y contarlo de otra manera. Nos contaban acá también otra de las oyentes y dice: claro, desde todo lo negativo después se rescata lo positivo para poder seguir, y las anécdotas graciosas. En mi caso, dice, todos estábamos corriendo de acá para allá con escurridores, con bolsas de arena, desesperados por el agua, y una de mis hijas estaba cocinándose una milanesa como si nada. Entonces siempre que vemos el Titanic no nos cansamos de mirarla y decirle: la banda tocando de los violinistas, le dicen a ella. Bueno, sí. Una manera por ahí de cambiar los relatos también, ¿no? De contar alguna que otra cosa que con el tiempo va sanando a penitas y bueno, van surgiendo cosas nuevas. Sí, tal cual. Sí, quedan un montón de cosas por contar. La otra vez con una amiga hablamos también de pensar qué pasó con los animales. Con las mascotas, cómo quienes tenemos algún amor por los animales, como en mi caso, que percibían algo también que estaba por pasar y bueno, eso y un montón de cosas más quedan por seguir contando, revisando. Bueno, la lista de muertos también, de oficializar toda la lista, no decir solo los 20 y pico del listado oficial, y también de pensar si aprendimos algo en todo esto como sociedad o en términos políticos, digamos, bueno, de qué relación queremos con los ríos, los recursos naturales, qué ciudad, digamos. Exacto. Pensar. Bueno, Cecilia nos dice: lo que cuenta Analía es mi historia también, cambian algunos matices nada más, pero es muy parecido. Y después nos dicen: buen día equipo, y con esto hago referencia a lo que decías recién acerca de actualizar la lista de las personas fallecidas. Dice: lo viví en carne propia, perdí a mi padre y a mi madre el mes siguiente. Los únicos malditos responsables para mí fueron el gobernador, el intendente. Hasta el día de hoy siento mucha tristeza, odio a los que gobernaron en ese tiempo. Y bueno, mando un abrazo a todo el equipo. Dice que mientras escucha tu relato también se le caen las lágrimas y siente que le duele todavía, nos dice Alice. Sí, duele esta falta de reparación, más allá de que contemos estas cosas que nos dan risa, pero sí es la injusticia, la impotencia, duele, se siente, sí, por más que hayan pasado 22 años. Totalmente. Bueno, Analía, te queremos agradecer por tu tiempo, por brindarnos tu testimonio y por tener estos minutos para hablar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por también colaborar y seguir haciendo memoria. Gracias. Bueno, esta tarde la marcha, ¿no? A la marcha, sí, a las 17:30 en la Plaza del Soldado.
Y después, bueno, ayer fue otras actividades, mañana también, creo que en la biblioteca de la municipalidad, que está el archivo inundación, va a haber una activación también. Y bueno, sigue habiendo cosas. Todos invitados entonces. Gracias, Ajá. Analía. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Analía Molinari, también víctima de la inundación y sus familiares también, a 22 años de la tragedia hídrica que afectó a Santa Fe.